Cáncer. Una palabra que cuando se dice en el consultorio marca un antes y un después en la vida de cualquier paciente y su familia. ¿Hay hábitos saludables para prevenirlo? ¿Cuál es la importancia de las revisiones periódicas? ¿Cuál es el papel de la medicina? Bienvenidos al primer episodio de Conectados por la Oncología, un podcast que busca acercar información clara, accesible y útil sobre el cáncer para cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Conectados por la Oncología es un podcast realizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Mi nombre es Felipe Fernández y seré el conductor de este ciclo, así que comencemos. En el episodio de hoy nos acompañan la doctora Laura Vera y el doctor Luis Ubillos. Ellos forman parte de SOMPU, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. SOMPU es una organización científica sin fines de lucro, integrada por profesionales especializados en oncología. Su misión principal es mejorar la prevención, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer, adoptando siempre un enfoque multidisciplinario. SOMPU promueve actividades científicas, formativas, de investigación, divulgación e información dirigidas a sus socios, colegas, pacientes y a la sociedad en general, poniendo siempre como centro el bienestar de los pacientes y la mejora continua de los profesionales de la oncología. Comencemos este primer episodio con la pregunta fundamental, la que abrirá la puerta a todas las preguntas que surgirán después. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? La doctora Laura Vera nos explica. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la división sin control de algunas células del organismo, que tienen la capacidad de invadir y de irse lejos del lugar donde se crearon. Cada sector de nuestro organismo está compuesto por tejidos, por diferentes tejidos. Y cada tejido está compuesto por células, por diferentes células. Estas células nacen, crecen, maduran, se dividen, envejecen y mueren normalmente en un proceso de reemplazo normal a lo largo de la vida del individuo. Pero en algunas de ellas pueden producirse alteraciones en las cuales se produce una división sin control, en la cual se generan tumores que son como bultos en los tejidos, que si están compuestos por células normales son tumores benignos, que no tienen capacidad de irse lejos de donde se generaron. Si están compuestos por células anormales, entonces estos son tumores malignos y esto es el cáncer, que tiene la capacidad de invadir y de desparramarse a través del tejido, a través de los vasos sanguíneos, a través de los linfáticos y viajar lejos del lugar donde se originaron, y este es el proceso por el cual se generan las metástasis. Ahora que sabemos qué es el cáncer, indaguemos un poco más sobre qué tipo de enfermedad es. Bueno, el cáncer es una enfermedad genética. Las células están compuestas por información genética que comandan su división, su crecimiento. De esta manera, los genes, si no están alterados, cumplen una función normal de crecimiento celular, de envejecimiento, como expliqué anteriormente. Pero los genes pueden tener diferentes alteraciones, que le llamamos mutaciones, que además pueden ser de distinto tipo. Normalmente tenemos miles de mutaciones en el organismo y esto no genera ninguna alteración, pero algunas mutaciones se producen en lugares donde el código genético regula los procesos biológicos, como el crecimiento celular. Y esto hace que la célula empiece a funcionar en forma anómala y crezca indiscriminadamente y tenga la capacidad además de tener agresividad contra el mismo organismo. Esto es la base genética del cáncer, que es cada vez más compleja y que tiene muchos ribetes, pero que en forma sencilla se explica de esta manera. Ahora bien, ¿cuál es el impacto del cáncer en la salud pública a nivel global? Las cifras más recientes nos muestran un panorama alarmante. En el último año completo registrado, 2022, se diagnosticaron 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y cerca de 10 millones de personas fallecieron a causa de la enfermedad. La doctora Vera nos cuenta qué se espera para el futuro. ¿Qué se espera del cáncer para el 2050? Que crezca, que sea más frecuente. Se prevén 35 millones de casos y alrededor de 18 millones de muertes, en donde evidentemente esto no es igual para todos los países.
Los países que tienen más dificultades económicas y que están en vías de desarrollo para poder detectar, diagnosticar y tratar esta enfermedad a tiempo son los que más van a pagar este precio. Pero, sin embargo, donde más va a crecer el cáncer es en los países más desarrollados. Los más ricos los van a pagar menos, los más pobres los vamos a pagar más. Ya vimos el impacto global del cáncer, pero ¿cómo es la situación en Uruguay? Bueno, nosotros tenemos las cifras del Registro Nacional de Cáncer, que hay que destacar que es uno de los registros a nivel mundial clase A, ¿no? De mayor distinción. En el quinquenio 2016-2020 se registraron alrededor de 17.000 casos al año y alrededor de 8.500 muertes al año por cáncer. En Uruguay, según los datos del Registro Nacional de Cáncer, el tumor más frecuente es el de piel no melanoma. Además, más del 50% de los casos de cáncer están relacionados con el tabaquismo, lo que nos da una idea clara de la importancia de la prevención. Si analizamos los tipos de cáncer más comunes en la población general, el más frecuente es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de intestino y el de pulmón. En los hombres, el cáncer más diagnosticado es el de próstata, seguido por el de pulmón e intestino. Sin embargo, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en hombres. En las mujeres, el cáncer de mama es el más frecuente y también la principal causa de muerte. Le siguen en incidencia el cáncer de intestino y el de cuello uterino, mientras que en mortalidad, después del cáncer de mama, encontramos al cáncer de pulmón seguido por el de intestino, páncreas y cuello uterino. Conociendo estos datos, ¿cuáles son las estrategias claves para prevenir y detectar a tiempo estos tipos de cáncer? Bueno, y si tenemos que hablar de prevención, tenemos que distinguir los tipos de prevención. Tenemos la prevención primaria, que son aquellos hábitos que vamos a tener en la vida para prevenir enfermedades. Y esto pasa por la alimentación, en donde se hace mucho énfasis en no consumir alimentos ultraprocesados, que realmente hoy los tenés al alcance de la mano y probablemente a costos más accesibles, pero son los peores para la salud. Tener una alimentación balanceada, balanceando proteínas, minerales, grasas. Aquí hay muchas modas de decir no se come esto, no se come lo otro, mejor solo comer esto, solo comer. No, hay que tener una alimentación balanceada, ¿no? También tenemos recomendaciones con respecto al ejercicio físico. No estoy hablando de que hay que hacer maratones, sino movimientos, caminar, ejercicio físico. Hay que, evidentemente, que el hábito del tabaquismo es importantísimo eliminarlo, no controlarlo, eliminarlo, porque es la causa de más de la mitad de los cánceres en nuestro país. Lo mismo con limitar el consumo del alcohol. El alcohol está cada vez más vinculado a muchos tumores y limitar el consumo de alcohol, mal que pese. Alcohol, hay muchos alcoholes, hasta la cerveza esa de verano es alcohol, ahora hay sin alcohol. Mejor. Y por supuesto que no consumir sustancias psicoactivas. Las adicciones, el cannabis también es una adicción y es una sustancia que está vinculada al desarrollo de tumores, porque a veces se piensa que es una yerba buena, no es tan buena, está vinculada también al desarrollo de tumores y de otras enfermedades. Decíamos que en Uruguay, según los datos del Registro Nacional de Cáncer, el tumor más frecuente es el de piel. La doctora Vera nos explica qué métodos de prevención primaria es recomendable adoptar. Una de las acciones de prevención primaria es mantener los cuidados con respecto al sol, sobre todo en la época de verano, en donde se recomienda no recibir sol entre las 10 y las 16 horas y en todo el resto del periodo del día, no es que haya que tirarse al sol, sino que hay que protegerse usando gorros, ropas oscuras, lentes con protección ultravioleta, ropa con protección ultravioleta. Bueno, utilizar también los filtros solares, aquellos recomendados, y mantener un cuidado con respecto a los lunares o manchas que aparezcan o que cambien su fisonomía, en el organismo para tener una consulta precoz. Es importante subrayar que las camas solares también son mediadoras de producción de lesiones benignas y malignas y que no son recomendables. En cuanto al cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano, HPV, es su principal causa, y la vacuna contra el HPV ayuda a prevenirlo. Otra de las acciones primarias de prevención primaria es la vacunación contra el HPV, que también está en nuestro esquema de vacunación y tiene cobertura
a través del Sistema Nacional de Salud y comprende a todos los niños, niñas y adolescentes entre 11 y 26 años y adultos jóvenes, en donde se recomienda un esquema de vacunación en 2 dosis y la primera dosis se recomienda realizarla antes de los 15 años. Esto va a determinar además cuál va a ser el esquema de prevención para las mujeres en el caso de cáncer de cuello de útero. Adherir a los controles médicos, que nuestro Sistema Nacional de Salud lo tiene como metas asistenciales principales con respecto a los controles de los niños, de los adolescentes, de las personas adultas, a todo nivel del sistema de salud. Y estas son las principales conductas de prevención primaria que se recomiendan para una conducta de vida en salud, más allá del cáncer, ¿no? Sabemos que algunos tipos de cáncer son más frecuentes en la población y que la detección precoz es clave para mejorar los resultados del tratamiento. ¿Cuáles son esos tumores más comunes y qué tan efectiva es la detección temprana en estos casos? En primer lugar, tenemos el Programa Nacional de Control de Cáncer, que se encargó de elaborar y de actualizar las principales guías de prevención a nivel nacional. Con respecto a prevención secundaria, tenemos que hacer referencia a las principales causas de cáncer de nuestro país. Empezando por la más frecuente, que es el cáncer de mama, se recomienda un control periódico para todas aquellas mujeres que están bajo el espectro de la prevención, en donde actualmente se actualizaron las guías y se recomienda a las mujeres antes de los 25 años, entre los 20 y los 25 años, realizar una consulta para determinar cuál es su nivel de riesgo, en el que puede ser bajo, intermedio o alto. Si tiene un nivel de riesgo bajo o intermedio, se recomienda empezar los controles a los 40 años con mamografía. En aquellas mujeres en donde el riesgo es alto, se agrega además la resonancia magnética, que también tiene cobertura a través del Sistema Nacional de Salud, a través del Fondo Nacional de Recursos. El esquema de detección precoz se repite en el caso de riesgo bajo cada 2 años, en el caso de riesgo intermedio al año, o alto riesgo también, y se prolonga hasta los 74 años. Y de acuerdo a los resultados de los estudios, se recomiendan los diferentes métodos diagnósticos y consultas especializadas para el correcto tratamiento de la patología que pudiera aparecer, que puede ser benigna o maligna, ¿verdad? Los factores de riesgo del cáncer son diversos y dependen de cada persona. No se trata solo de hábitos de vida, sino también de antecedentes familiares y predisposiciones genéticas. Por eso, la evaluación del riesgo es un proceso individualizado. Cuando una persona entra en un esquema de prevención, se realiza una consulta personalizada en la que se analizan sus antecedentes personales y familiares, su historia médica y posibles alteraciones genéticas. En algunos casos, se pueden solicitar estudios genéticos para identificar mutaciones que aumenten significativamente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Si se detecta un riesgo alto, la persona puede necesitar un seguimiento más estricto y medidas de prevención adicionales. Otro de los tumores frecuentes son los cánceres de intestino. Lamentablemente, cada vez más casos en pacientes, en personas de menos de 50 años. Los tumores de intestino se hace un programa de detección precoz de sangre oculta en materias, que es el famoso FECA-TEST, que ahora se actualizaron las guías y que se hace en forma cuantitativa, que es más preciso que como se hacía antes, que era cualitativa. Esta detección precoz por ahora sigue siendo a partir de los 50 años y se prolonga hasta los 74 años. Obviamente, cada persona tiene que consultar porque aquí también hay niveles de riesgo en donde cada uno en forma individual tiene que ver cuál es su esquema de prevención. Este estudio se repite cada 2 años si no hay alteraciones, y si hay alteraciones hay que realizar una fibrocolonoscopía, que además, de acuerdo a qué hallazgos encuentre, va a tener que repetirse con una determinada periodicidad o tendrá que hacer otros estudios para llegar a diagnósticos tempranos de diferentes enfermedades, que pueden ser benignas o malignas. Tanto en el caso de cáncer de mama como otros tumores ginecológicos vinculados y como en el cáncer de intestino, puede tener que ver la herencia familiar, los tumores heredables, que esto va a ser un tema de un próximo podcast también.
en este ciclo. Con respecto a la detección precoz del cáncer del cuello uterino, ahí sí que es una detección primaria porque lo que se detecta es la presencia del virus HPV. Y en esto es la última guía que se actualizó por parte del Programa Nacional de Control de Cáncer, en donde el antiguo examen de PAP será sustituido paulatinamente por la detección temprana de la presencia directamente del virus HPV, en donde primero se va a detectar la presencia o no de este virus y luego se va a detectar cuál es el tipo de virus y si es aquel que puede producir el cáncer del cuello de útero. Y si es así, obviamente se toman acciones para determinar si causó lesión o no causó lesión y si hay que hacer otros estudios o tratamientos en forma temprana para evitar que llegue la instancia de tumor, ¿verdad? Acá estamos antes de que llegue el tumor y esto sí es una detección primaria. Obviamente, los mismos estudios que llevan a diagnosticar o no si hay lesión de HPV pueden encontrar ya la lesión. Y ahí estamos en la detección precoz, que es la prevención secundaria, y esto tiene que ver con el tratamiento precoz de este tumor que cobra tantas vidas y que realmente es infame que una enfermedad infecciosa cobre tantas vidas por cáncer. Como habíamos dicho antes, la vacunación por HPV se recomienda en todas las mujeres jóvenes, en niñas, adolescentes, la primera dosis antes de los 15 años. Si la mujer cumple el esquema de vacunación como está establecido, su programa de prevención empieza a los 29 años con la realización de la detección de HPV que se repite cada 5 años si no hay alteraciones. Si no es así, bueno, entre los 25 y los 29 años tiene que realizar un examen citológico, el tradicional PAP, que se hace cada 3 años y luego entra en el programa de prevención de HPV. Pero obviamente este examen citológico también va a variar de acuerdo a si es normal o no es normal y tendrá que hacer otros estudios si no lo es. Los controles se van a prolongar hasta los 69 años o si la mujer tuvo por algún motivo una histerectomía, o sea, se le fue extirpado el útero, por razones benignas o malignas, allí termina el programa de prevención. Y con respecto a la detección secundaria de tumores de piel, la recomendación es que cuando las personas vean surgir nuevas lesiones o cambios en lunares o manchas que tenían previamente, que se transformen en asimétricas o con forma irregular o que empiecen a tener otra dimensión o que sean multicolor, tienen que consultar precozmente con su médico tratante y de preferencia con un dermatólogo. Pasemos ahora al cáncer de pulmón, que como comentábamos antes es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres y el segundo de mayor mortalidad en mujeres. El cáncer de pulmón, básicamente, su prevención se basa en eliminar el hábito del tabaquismo. Si no se tiene el hábito del tabaquismo, no adquirirlo, y si lo tiene, dejarlo. Está en ensayo actualmente en nuestro país la detección precoz a través de tomografías de lo que se llama de baja energía, pero todavía no es una práctica que esté probada y que mucho menos esté en acto una prevención secundaria con respecto a cáncer de pulmón. Así que lo mejor es el control periódico, si hay alteraciones en lo que tiene que ver con aumento de la tos, de la expectoración, con expectoración sanguinolenta, ni que hablar, adelgazamiento, cansancio inexplicable, dolores, bueno, no solo para cáncer de pulmón, también para otros tumores, hay que consultar rápidamente con el médico tratante. Yo siempre digo, con el médico más cercano, el que primero puede asistir al paciente, porque a lo mejor uno quiere ir a un determinado especialista, pero no hay lugar, hay que esperar, y es mejor ir al médico general, que lo tiene más cercano y que puede derivarlo más adecuadamente según los hallazgos que encuentre. Decíamos que entre hombres el cáncer más diagnosticado es el de próstata. La doctora Vera nos explica sobre las dificultades que encierra su detección y la importancia de una consulta precoz. Con respecto al cáncer de próstata, no tenemos un método de detección primario. La medición del antígeno prostático específico, el PSA, en realidad no es una medición de un marcador que nos diga que hay cáncer de próstata, sino que lo que mide es la presencia de células prostáticas que producen ese marcador. Entonces, no es fiel. Antes de continuar, aclaremos qué es un marcador. Un marcador tumoral es una sustancia en las células cancerosas o en otro tipo de células del cuerpo que está presente o se produce en respuesta al cáncer o algunas afecciones benignas. Un marcador tumoral ofrece información sobre el cáncer, como el grado de malignidad, los tratamientos que podrían servir o si el cáncer responde al tratamiento. Continuemos.
Obviamente, si está muy elevado, es muy sugestivo de que allí hay justamente una producción indiscriminada de células. Pero la mayor parte de los pacientes tienen marcadores bajos, pero que están por encima de determinados límites que los marcan como normales en general el laboratorio y no tiene por qué estar vinculado a la presencia de un tumor. Y por el contrario, el PSA puede estar en valores normales y haber tumor. O sea que no es un marcador fiel. Solo no puede hacer diagnóstico, sino que tiene que ver con la historia de ese marcador, con la historia clínica, con el examen físico, con la consulta precoz ante cualquier síntoma o alteración que tenga la persona y allí conducir los estudios que sean necesarios, estén indicados para esa situación y se puede llegar a una detección precoz. En cáncer de próstata también tiene que ver los cánceres hereditarios. Entonces aquí también vamos a tener seguramente en un próximo episodio de podcast una mención a los cánceres hereditarios que tienen que ver con cáncer de próstata. A lo largo de este episodio, cuando hablamos sobre los diferentes tipos de cáncer y su prevención, nos referimos al sexo biológico para explicar los factores de riesgo y los programas de detección. El cáncer de mama y cáncer de cuello uterino afectan a personas con sexo biológico femenino, lo que incluye a mujeres cis, hombres trans y personas no binarias con esta anatomía. El cáncer de próstata afecta a personas con sexo biológico masculino, lo que incluye a hombres cis, mujeres trans y personas no binarias con esta anatomía. Otros tipos de cáncer, como el de pulmón, colon y piel, pueden afectar a todas las personas independientemente de su identidad de género. Es fundamental recordar que toda la población se beneficia de los programas de prevención del cáncer. Por eso, animamos a los prestadores de salud a garantizar un ambiente adecuado, respetuoso e inclusivo para que todas las personas accedan a la atención y prevención sin barreras. Sabemos que la prevención y el diagnóstico temprano son claves en la lucha contra el cáncer, pero también entendemos que no todos los pacientes tienen la posibilidad de detectar la enfermedad en sus primeras etapas. El Dr. Luis Ubillos nos explica cómo han evolucionado los tratamientos en esos casos en los que el diagnóstico llega en una etapa avanzada y qué adelantos han permitido mejorar la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. Claramente, como ya se ha comentado, lo mejor es prevenir o un diagnóstico oportuno en la medida que esto sea posible. Por supuesto que no todos los pacientes van a tener esta oportunidad y por supuesto que no todas las enfermedades oncológicas, no todos los tumores tienen un diagnóstico oportuno con una técnica que podamos identificar. Es por eso que también es importante comentar que para todos aquellos que enferman, la oncología ha avanzado de forma muy significativa y han habido enormes mejoras en todo lo que es el tratamiento y el diagnóstico molecular. Hemos logrado mejorar las sobrevidas de forma drástica y significativamente y estamos hablando por primera vez de cronificar la enfermedad. Cronificar la enfermedad. ¿Qué significa esto? El doctor Ubillos lo explica. Cuando me refiero a cronificar la enfermedad, hablo a que podemos tener pacientes que viven mucho tiempo con una enfermedad oncológica en tratamiento. De alguna forma comparándolo con otras enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes, la hipertensión, que esos pacientes no se curan ni de la diabetes ni de la hipertensión, pero viven tiempo con esa enfermedad controlada y en tratamiento. Hoy en día en varios tumores estamos viviendo esa misma situación. Hemos logrado o estamos logrando cronificar algunos tumores, que antes era impensable. Esto es gracias a muchos avances que tienen que ver con la ciencia, avances que tienen que ver con el diagnóstico molecular. Hoy en día podemos disecar o podemos tener muchísima información del punto de vista molecular de cada uno de los tumores. Y eso nos sirve como una hoja de ruta para poder hacer tratamientos de forma específica, muy específica, mejorando la evolución y haciendo mejor tolerables los efectos secundarios que claramente también pueden estar. Hemos hablado sobre cómo el cáncer es una enfermedad genética y cómo ciertas mutaciones pueden hacer que las células crezcan de manera descontrolada. En este sentido, ¿qué es exactamente el diagnóstico molecular
¿Y cómo nos ayuda a identificar estas alteraciones genéticas para mejorar el tratamiento del cáncer? Cuando hablamos de diagnóstico molecular como uno de los ejes más importantes para todos estos avances, estamos hablando justamente de las alteraciones genéticas que fueron previamente comentadas, que son mutaciones. Las células oncológicas sufren mutaciones, esas alteraciones genéticas son las que de alguna forma hacen que una célula que debería frenar su división en realidad no responde a estímulos normales de crecimiento o de inhibición de crecimiento y empiezan a generar un crecimiento aberrante y que es hostil con el huésped. Básicamente, cuando hablamos de diagnóstico molecular es poder identificar esas alteraciones y esas condiciones genéticas que hacen que esto ocurra. Dentro de los avances, como comentaba, estaba el diagnóstico molecular, poder identificar una vía o un blanco molecular para tratar, las terapias dirigidas, que hoy en día han sustituido la clásica quimioterapia en varios aspectos o complementado la misma para poder hacer tratamientos directamente contra una vía que está jugando un papel importante en la célula tumoral y que no lo está haciendo de repente en una célula normal. Y de esta forma tenemos un tratamiento dirigido y específico contra el tumor. Y sin lugar a dudas tenemos que mencionar a lo que ha sido la revolución a nivel oncológico, la revolución a nivel de los tratamientos y que ha marcado un antes y un después de lo que es el tratamiento oncológico, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia que no es otra cosa más que liberar el sistema inmune del propio cuerpo del paciente para que reconozca el tumor como un elemento adverso, como lo hace con una infección, y poder de alguna forma rechazarlo y eliminarlo del cuerpo. Hoy en día, por primera vez con inmunoterapia, estamos hablando de no solamente cronificar, sino quizás curar a algunos pacientes que antes era impensable utilizar esa palabra. Es evidente que los avances en oncología no han ocurrido de la noche a la mañana, sino que son el resultado de años de investigación y de un enorme esfuerzo científico a nivel mundial. El Dr. Ubillos nos explica cómo se desarrolla este proceso, desde la investigación básica en el laboratorio hasta la aplicación de nuevos tratamientos en los pacientes. También, cuál es el rol que juega la investigación clínica al asegurar que estos avances realmente marquen una diferencia en la práctica médica. Por supuesto que nada de esto se hizo solo. Tenemos que hablar de lo que es el enorme esfuerzo que ha tenido la ciencia a nivel mundial. Esto es desde lo que es la investigación básica que ha permitido identificar estos blancos moleculares por biología molecular, como comentaba, un hito de lo que fue la ciencia, que es la decodificación del genoma humano, y con eso hoy en día podemos tener mucha de esa información en poco tiempo y a nuestro consultorio. Esa investigación básica es la que tiene que pasar a la clínica y esa es la investigación translacional. Cuando hablamos de investigación translacional, hablamos de pasar lo que se investiga a nivel básico, a nivel de laboratorios, a nivel de desarrollo de moléculas en una mesada o incluso con animales, pasarlo a lo que es el uso con humanos. Esa investigación translacional, que es muy difícil, debemos recordar que solamente pasa una de cada 100 moléculas o una de cada 200 moléculas para uso humano, luego tiene que ser ratificada en una investigación que es crítica, que es la investigación clínica. La investigación clínica es investigar con humanos, por supuesto, con total y absolutas garantías éticas y de salud para los pacientes y poder probar que una determinada maniobra terapéutica con una molécula, con inmunoterapia, con quimioterapia o cualquiera de estas estrategias es mejor que las estrategias previamente utilizadas. Eso es la investigación clínica y todo este flujo que hablamos desde la demostración de la investigación básica de las mesadas, pasando por la investigación translacional al desarrollar un fármaco que sea utilizable en humanos y pasar por las distintas fases de experimentación y desarrollo posteriormente comercial es lo que ha demostrado el beneficio y ha cambiado, a mi criterio, la historia de la oncología. La medicina ha evolucionado enormemente en los últimos años, y con ella la forma en que se diagnostica y trata el cáncer. Hoy en día, la complejidad de esta enfermedad requiere un nuevo enfoque adaptado a los avances científicos y tecnológicos. ¿Cómo ha cambiado la manera en que se toman las decisiones en el tratamiento del cáncer? ¿Qué factores se consideran para definir el mejor abordaje para cada paciente? Un punto clave es cómo desarrollamos en estos días la medicina. La nueva medicina implica
la integración de varias disciplinas. Un fenómeno que se da es que cada vez estamos más subespecializados, pero por otro lado cada vez dependemos más de nuestros colegas. No existe más lo que yo tome de decisión solo en un consultorio. En definitiva, cada vez más es lo que tomemos de decisión en conjunto para asesorar al paciente en un equipo interdisciplinario. Y ese equipo interdisciplinario tiene que estar integrado por oncólogos, médicos, por radioterapeutas, también por cirujanos, urólogos, ginecólogos, sexólogos, todo lo que tiene que ver con asesoramiento de fertilidad. También tenemos que hablar de lo que son los cuidados paliativos, el cuidado sintomático. Es por eso que hoy en día las decisiones no se toman más en la soledad del consultorio, o no se deberían tomar más en la soledad del consultorio, sino que la discusión interdisciplinaria y compartir la toma de decisiones enriquece, porque además son decisiones cada vez más complejas que no podemos tomar solos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Conectados por la Oncología. Un agradecimiento especial a los doctores Laura Vera y Luis Ubillos por compartir su conocimiento y experiencia. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre el impacto de la vida íntima y salud integral, sexualidad, gestación y cáncer. No te lo pierdas. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo con tus contactos. No te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para enterarte de las novedades de este podcast. Y cualquier duda o sugerencia que tengas, puedes escribirla en el espacio de comentarios. Hasta el próximo episodio de Conectados por la Oncología.